Hola, bienvenidas, bienvenidos todos. Vamos a iniciar otra sesión más del estudio del Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec. Vamos a iniciar con una breve oración para sintonizarnos. Entonces les pedimos que nos pongamos en una posición receptiva. Vamos a cerrar nuestros ojos y sintonizarnos con la imagen del corazón. Vamos a inhalar y exhalar. Puede ser por la boca o por la nariz. Inhalamos y exhalamos. Agradecemos a la infinita bondad del Padre que nos permite conectarnos con esta enseñanza, con este libro, y le pedimos que nos dé esa claridad, esa lucidez para poder discernir la verdad, las semillas de grandeza que tiene esta instrucción, que nos permitan asimilarlas, llevarlas a la práctica y transformar nuestras vidas. Que seamos canales donde la bondad divina pueda expresarse, que aprendamos a vivir como hijos de Dios, instrumentos del Padre, aprender a ser mansos y humildes de corazón y obedientes al divino poder en todas las situaciones, en todas las pruebas y experiencias de la vida, que podamos llevar una esperanza, consuelo, que podamos llevar un mensaje de bondad, de fraternidad, de caridad, de irradiación del Padre a través de nuestras palabras y también de nuestro ejemplo. Que así sea. Gracias. Bueno, muy bien, ya se están incorporando algunos compañeros. Entonces, Rosalba, le voy a pedir por favor que nos ayude con la lectura. Bienvenidos todos, todas. Vamos entonces a iniciar. Me dice si se alcanza a ver. Ok. ¿De Bueno, dónde empiezo a leer? Desde donde dice el orgullo y la humildad. correcto, por favor. Ok. El orgullo y la humildad. La paz del Señor sea con vosotros, queridos amigos. Vengo a infundirlos valor para que sigáis en el camino del bien. A los pobres de espíritu que en otra época han habitado en la tierra. Dios les confía la misión de esclarecerlos. Bendito sea Él por la gracia que nos concede de poder contribuir vuestro perfeccionamiento. Que el Espíritu Santo me ilumine y me ayude a fin de que mi palabra sea comprensible y que me conceda la gracia de colocarla al alcance de todos. En cuanto a vosotros, encarnados, que estéis afligidos y buscáis la luz, que la voluntad de Dios venga en mi ayuda para hacer que resplandezca ante vuestros ojos. La humildad es una virtud muy postergada entre vosotros. Los grandes ejemplos que se os han dado no son tenidos en cuenta como correspondería. Sin embargo, sin humildad, ¿podéis ser creativos para con el prójimo o no? Porque ese sentimiento nivela a los hombres, les dice que son hermanos, que deben ayudarse mutuamente y que los conduce al bien. Sin la humildad, os adornéis con virtudes que no tenéis, como si os un pusierais un vestido para ocultar las deformidades de vuestro cuerpo. Acordaos que aquel que nos salvó, recordad su humildad,
que los hizo tan grande y lo elevó por encima de los profetas. El, el orgullo, el orgullo es el terrible adversario de la humildad. Si Cristo prometía el reino de los cielos a los más pobres, se debe a que los grandes de la tierra se imaginan que los títulos y las riquezas son recompensas acordes con sus méritos y que su esencia es más pura que la del pobre. Consideran que tienen derecho a esas cosas, razón por la cual, cuando Dios se las quita, lo acusan de cometer una injusticia o es, escarnio y ceguera. ¿Acaso Dios, acaso Dios os reconoce por un cuerpo? La envoltura del pobre no es la misma esencia que la del rico. ¿Acaso la envoltura no es la misma esencia que la del rico? El Creador ha hecho dos especies de hombres. Todo lo que Dios hace es grande y sabio. Nunca le atribuyas las ideas que vuestros cerebros orgullosos conciben. Oh rico, mientras tú duermes en tus aposentos dorados, al resguardo del frío, ¿no sabéis que miles de hermanos tuyos que Vale. valen tanto como tú Ujú. yacen sobre la paja? El desdichado que padece hambre no es igual. Estoy igual. Cuando escuchas eso, tu orgullo se subleva, bien lo sé. Consistirás en darle una limosna, pero jamás le estrecharás fraternalmente la mano. ¿Cómo? ¿Pensarás yo, de noble estirpe, uno de los grandes de la tierra, seré igual a ese miserable cubierto de harapos? Vana utopía de los que pretende ser filósofos. Si fuésemos iguales, ¿por qué Dios lo habría colocado tan abajo y a mí tan arriba? Es verdad que vuestras vestimentas no son semejantes. Con todo, si ambos se desnudaran, ¿qué diferencia habría entre vosotros? La nobleza de la sangre, dirás, pero la química no ha encontrado diferencia alguna entre sangre de un gran señor y la de un plebeyo, ni entre la del amo y la del esclavo. ¿Quién te garantiza que tú has sido miserable No ha y sido. desdichado como él? ¿Qué no has, qué no has podido, no ¿Qué? has pedido limosna? ¿Qué no se la pedirás un día a ese mismo al que hoy desprecias? ¿Acaso son eternas las riquezas? No se acaban, no se acaban cuando se extingue el cuerpo, envoltura percedera del espíritu. Ahí está bien. Creo que ahí le paramos. Creo que está muy bien, Ok. gracias. Para no extendernos mucho en la lectura y hacer algunas consideraciones. El tema de la enseñanza de Kardec y del Maestro Jesús va a ser la cuestión de orgullo y la humildad. Orgullo es una tendencia de nuestro ego y la humildad si el orgullo es una tendencia individualista, la humildad es una tendencia de comunidad, de compartir. El orgullo es aislado,
y es egoísta, egocentrista. Y la humildad es la cualidad de todos somos uno y ayudar al que más lo necesita, que los que están en una posición de poder apoyar puedan hacerlo, aquellos que vienen avanzando más atrás, por decirlo de alguna forma. Entonces aquí nos dice la instrucción, nos busca impulsar para que tengamos y prosigamos en el camino del bien. ¿Y cuántas veces hemos sido, por decirlo de alguna forma, tentados para ir por el camino equivocado, que es el camino precisamente del orgullo o el camino del egoísmo? El orgullo, si no generara problemas con los demás, quizás no sería tan importante. Pero el orgullo es un rompimiento a la ley universal de que todos somos uno. El orgullo es una rebeldía, consciente o inconsciente, con Dios y con el orden establecido. A mí me llamaba la atención que nos decían que los que estamos en este planeta somos entidades orgullosas, rebeldes, y fuimos, digamos así, traídos y reunidos en este planeta por esa tendencia al orgullo y al egoísmo. Es decir, esta escuela fue creada con ese propósito, de albergar entidades rebeldes y que no han entendido el fundamento del universo, del cosmos. No hemos entendido quizás, porque si mientras mantengamos el orgullo y el egoísmo, significa que no hemos aprendido la lección y tendremos que reencarnar tantas veces como sean necesarias para transmutar, para liberarnos del orgullo y del egoísmo, que no es tarea fácil porque no, precisamente porque somos espíritus rebeldes, espíritus inconformes, espíritus que nos hemos quedado en esta etapa del camino, ¿no? Y dice aquí que algunos espíritus, pobres de espíritu, que son entidades que han desarrollado la humildad, de siglos atrás han venido como espíritus con la intención y la misión de esclarecernos. Entonces, no estamos abandonados a nuestra suerte, sea en la religión o sea en algún área donde tengamos la oportunidad, podemos de alguna forma eh, aprender las lecciones básicas, sea en la religión, sea en el centro fraterno, en el centro espírita, tenemos la oportunidad de recibir el mensaje. Todos sabemos que el Maestro Jesús pues es muy conocido en la tierra, pero es conocido a nivel general, pero poco comprendido en su mensaje. Entonces, la mayoría decimos que amamos a Jesús, pero por los hechos evidenciamos lo contrario. La humildad es una virtud muy postergada entre nosotros, dice, los grandes ejemplos que se han enviado a lo largo de la historia humana, pues pareciera que no han dado muy buenos resultados, porque la mayoría no los escucha ni los busca. Sin embargo, dice, la humildad es imprescindible para aprender a ser hermano del otro, para ser caritativo, porque ese sentimiento, la humildad, nos hace iguales, nos nivela a los hombres, nos dice, y nos hace hermanos. Si hay orgullo entre hermanos, el más orgulloso va a tender a no ayudar a los otros o a sacar provecho de su condición de hermano mayor. Hermano mayor quizás por la edad, pero como tiene bastante orgullo, pues ciertamente que va a perjudicar a la comunidad, a la familia. ¿Por qué? Porque la humildad es una obligación de ayudar a los más necesitados y es ayudar con lo que tengamos, tender una mano amiga como nos la han tendido en el pasado. Dice, sin la humildad nos adornamos con virtudes que no tenemos, porque presumimos de algo y normalmente la presunción es sinónimo de falta, de escasez, de no tener, y pretendemos, como el pavo real, lucirse con plumas que simplemente están esponjadas, pero que no tienen consistencia. El orgullo es el terrible adversario de la humanidad. Los seres que han desarrollado orgullo y egoísmo piensan que los títulos y las riquezas
son recompensas que Dios les da por sus méritos y que su esencia es más pura que la del pobre, o sea, la esencia del rico, la esencia del afortunado. Pero es curioso que en esta tierra estamos como en la rueda de la fortuna. Los seres con riquezas y títulos y fama de ahora van a ser los seres más marginados, más discriminados en las siguientes. Y viceversa, puede suceder que así se manifieste. Sin embargo, si aprendemos la humildad, aprendemos el concepto de rebajar nuestro orgullo, podemos pensar que no necesitamos entrar en ese ciclo de rueda reencarnatoria o esa rueda de la fortuna, por ejemplo, de subir y bajar, estar arriba o estar abajo. Entonces, se nos dice que la sangre, tanto del rico como del pobre, del elevado y del que está en límites, pues es la misma. Y la sangre es la misma. La esencia del espíritu es la misma. Y lo que se manifiesta por fuera es simplemente la diferencia que hace a un individuo del otro, pero como una creación externa, porque internamente son iguales. Y curiosamente, la calidad moral nos la da el hecho de tener esa intención de alinearnos con Dios. ¿No sabéis que miles de hermanos tuyos que valen tanto como tú están en condiciones terribles, paupérrimas, difíciles? También aquellos que padecen hambre, ¿no es tu igual? Entonces recuerda que si puedes aportar o dar, estás orillado a hacerlo. Y curiosamente podemos dar un poco de como limosna, pero curiosamente lo que se busca es desarrollo de la conciencia de amor compasivo, de fraternidad, de hermandad, porque ciertamente podemos dar una limosna, pero no necesariamente nos obligamos a estrechar fraternalmente la mano, como dice aquí. Dice, quizás no has pedido limosna en esta vida, pero ¿quién no te dice que en la siguiente lo vayas a hacer? Quizás aquella persona o hermano que desprecias sea el que te pueda ayudar en las siguientes encarnaciones. Las riquezas que tienes ahora, tus seguridades, puede ser que sean ahorita, pero no necesariamente después. Como bien nos decía, que el rico pues tuvo sus graneros llenos y quiso construir más, pero se le dijo, quizás en esta misma noche tu vida se te va a retirar y quién va a disfrutar de lo que aparentemente para ti es la gloria, ¿no? El sembrar, el acumular. Y curiosamente, cuando se acaba el cuerpo, se extingue todo lo que es de este mundo, de este plano. La envoltura perecedera se retira, se regresa a la naturaleza y el espíritu desnudo es lo que queda. Y lo único que queda es lo que haya podido realizar, lograr en la experiencia física. La muerte no respeta a nadie y no avisa. Hay un principio budista que nos dice que debemos estar constantemente recordando que estamos en esa situación, de que en un momento dado nos tenemos que ir y probablemente no haya aviso ni tengamos oportunidad de avisar. Entonces, eso es así. Dice, si te encierras en tu orgullo o en tu egoísmo, serás digno de piedad, porque el orgullo ciertamente que no aporta ni para el alma ni para los demás. Todos los hombres son iguales en la balanza divina, solo las virtudes los distinguen ante Dios. Y las virtudes se manifiestan en la caridad que hacemos al prójimo, en la fraternidad, en el trato humano, amable. Y bueno, para aquellos que han logrado entender esto, la caridad y la humildad son realmente sus títulos de nobleza. Entonces, este es el proceso por el cual estamos siguiendo aquí. Y bueno, vamos a hacer un corte en este momento, un espacio. A ver. Bueno, por aquí nos hemos quedado. Si alguien quisiera compartirnos o comentar.
Adelante, por favor. ¿Alguien quisiera compartirnos? Adelante, Pati. Y ahorita va José. Oye, David, buenas tardes. Hola. Este, pues volvemos a la misma, a lo mejor parecemos ya repetición, pero sí podemos caer mucho en el orgullo. Vamos hablando de una etapa mediana, ¿no? Pero volvemos, es que todo es cuestión de ignorancia. Por eso este tipo de charlas, porque ya se ha hablado varias veces de lo que es la humildad. De hecho, en clases anteriores o como presentación tuya, se habló mucho, ya se ha hablado mucho de la soberbia, del orgullo, de la humildad, pero también esto es de estarlo escuchando y entendiéndolo, porque sí tiene que ver mucho la ignorancia, porque hay gente que cuando, bueno, que nos da la oportunidad de nosotros explicarle lo que es humildad y lo que, entonces es malo el orgullo. El orgullo es como cuando dicen, sí lo envidio, pero de la buena, ¿eh? No creas que de todos modos es malo la envidia. Ahorita yo estaba aquí apuntando de que decía de que los ricos son los soberbios. Déjame decirte que hay pobres también muy orgullosos y soberbios, ¿sí? Ujú. Entonces tampoco hay humildad hacia las otras personas. Aquí estamos hablando de los soberbios y de pobres y ricos, o sea, de que no pensamos en los otros, en que no los vemos como hermanos, unos y otros. Entonces, ¿y qué es el orgullo? Pues hay que tener cuidado, en verdad, porque, por ejemplo, se puede hablar de orgullo. Ah, yo estoy bien orgullosa porque ya tengo una carrera y tengo un título y pues yo soy más que tú. Entonces, no sé qué tanto puedo estar yo orgullosa. Sí, puedo estar feliz de mis logros, pero no con orgullo de ser más grande que los otros. O tengo más dinero que tú. Y pues ahí nos amolamos un poquito, porque pues siempre va a haber alguien que tenga más que nosotros. Entonces por eso siempre está eso de tener más dinero, o representar más dinero, o de tener más casas, o de tener más. Lo único que se consigue son uno más deudas, ¿no? Pero fíjate, es curioso cuando alguna vez siempre hay una metáfora donde, no sé si es exactamente una metáfora, siempre buscamos el bien y luchamos y se comparaba con un rosal. Entonces empezamos desde abajo, escalamos el tallo, nos desviamos en las hojas, pero volvemos a regresar, porque añoramos esa rosa que está en la cúspide tan hermosa, con su olor tan, de veras, tan bonito, tan refrescante. Y ahí vamos, y luego nos topamos con las espinas y bueno, tarde que temprano llegamos a la rosa. Y ahora sí, llegamos bien contentos porque alcanzamos nuestra rosa, nuestra plenitud, llámese trabajo, dinero, lo que sea. Yo sorpresa cuando tenemos la rosa en la mano, esa rosa es para compartirla. Ya, qué historia. Precisamente es para compartir el aroma, para compartir su suavidad, para compartir sus pétalos tan suaves en el amor, en la comprensión. Ahora estamos hablando de vamos a seguir hablando de los ricos que tienen dinero. No es que tenga todo el dinero y lo voy a repartir. ¿Cuántas veces yo siempre he dicho, cuántas veces por estar pensando en tantas cosas no volteé a ver a una persona sin captar que estaba sufriendo y lo único que necesitaba era un apretón de manos, un simple te quiero, un simple aquí estoy, o hasta un desconocido nada más? Estos son muchas de las veces, y esto se le da a la gente con dinero, sin dinero, orgullosos, todos estamos aprendiendo, y eso es donde tenemos la misericordia y hay que saber ver a los demás. No es solamente repartir el dinero. Y tampoco así como que, ay, soy el abogado, ¿no? Y voy a defenderte de todos. No sé,
es un concepto muy, si entendamos, porque yo creo que el orgullo no nos cuesta trabajo saber cuál es, pero que sí lleguemos en un punto de saber verdaderamente lo que es la humildad. Y la humildad, lo dijiste, me gusta mucho escucharte cuando dices, es que para mí, pero también es para mis hermanos. Y mis hermanos es desde mis hijos, es desde mi marido, mi esposa, mis vecinos y a los más necesitados, pero de todo, de amor, de comprensión, de cuántas veces podemos darles un momento de paz a esa persona y con eso podemos salvar, nosotros no, pero podemos mitigar esos dolores y pues, para seguirle adelante. Eso era que quería compartir. Gracias, Pati. Sí, efectivamente, la parte de los ricos, no por ser ricos, se condena, ¿no? La riqueza no se condena. Todos los recursos fueron hechos para ser utilizados, bien utilizados, y para compartirlos, porque nadie puede comer una tonelada de carne o de verdura. Eh, de alguna forma son mínimas nuestras necesidades y el excedente, o sea, lo que tenemos, lo que podemos aportar, podemos aprovechar para ayudar al crecimiento de los demás, lo que llamaríamos el concepto de cooperación. O sea, cooperar es con la actitud de querer ayudar, de querer conectarse, de querer aportar con la relación con Dios, con nuestros semejantes, pero también con nosotros mismos. Entonces, ha habido seres que han tenido mucha riqueza y han establecido trabajos, atrás también a sus empleados, porque tiene que haber líderes, tiene que haber jefes, tiene que haber autoridades que dirijan, que conduzcan, y tiene que haber administradores, tanto de las riquezas espirituales, mentales y también materiales. Aquí el punto es si esto abona a la comunidad, al conjunto o abona únicamente al individuo. Entonces, cualquier cosa que tengamos, sea cualquier poder, cualquier propiedad, cualquier recurso, cualquier posesión, pues ciertamente que se nos va a pedir cuentas del uso, así como el tiempo. Muchas veces desperdiciamos el tiempo. Por ejemplo, en una vida, se nos va la vida, hicimos mucho quizás o algo para nosotros, para nuestra familia carnal, pero no nos pusimos a ver que había oportunidades de servicio que iban a enriquecer nuestro espíritu. Entonces, nunca es tarde, siempre la divina bondad nos da la oportunidad de despertar y quizás el día deberíamos tomarlo como una vida y en ese día preguntarnos qué de bien hice en este día, cómo aporté a los demás, cómo fui un instrumento de bendiciones, cómo impulsé, cómo sonreí, cómo alenté, cómo ayudé al hermano caído, al necesitado y no únicamente de riqueza o de dinero, sino también de energía vibratoria positiva. Entonces, este concepto de un día a la vez, un día, una vida, es interesante porque nos va a permitir distribuir el tiempo y nuestra disponibilidad en cada día. Es una propuesta que les hago, la he estado reflexionando, me llegó ayer y la he estado concientizando y creo que tiene sentido. Tratar de ver cómo aporto a los demás y hacer esa revisión al final del día para que si se nos concede la oportunidad de seguir vivos, tengamos la reflexión y el análisis que nos permita hacer las adecuaciones, las reparaciones, los ajustes para el siguiente día, la siguiente vida. Entonces la vida está hecha de días o de años, pero los años son días. Y ustedes ven que un día empieza en el amanecer, cuando nos despertamos, es el nacimiento nuevamente de nuestro ser. Al mediodía es la etapa, digamos, de plenitud, en la tarde, y ya luego viene el recogimiento, que es el descansar, y este es el símbolo también de la muerte. Nos preparan a la muerte cuando entramos en sueño, cada vez que entramos a dormir, es como un ensayo para el desencarne. Entonces, conviene antes de desencarnar, quizás, reflexionar cómo trabajé mi vida, cómo trabajé mi día, con la oportunidad, si la ley lo permite, de continuar al siguiente amanecer.
Entonces, es una dinámica que puede apoyar, puede ayudarnos mucho a concientizar. Muy bien, Josefina, creo que quería comentar. Adelante. Ya, bueno. Eh, es muy fuerte y a la vez está muy bonito todo lo que nos dices porque nos hace reflexionar. Pero como dice, ¿por qué tanto orgullo? Si al quitarte la ropa, ya sea del rico, ya sea del pobre, los harapos, es el mismo cuerpo y es la misma sangre, la misma química. ¿Por qué tanto orgullo? Que si ni la muerte nos va a perdonar. Entonces, pues, por eso luego le dice eh, que por qué nos fijamos en la ropa y en toda la vestimenta y los títulos cuando que eso no va a valer nada. Después vamos a pedir limosna hasta al que estamos despreciando ahora. Está fuerte, está duro. Sí, creo que es fuerte porque precisamente estamos en este mundo donde sembramos para cosechar. Y si ustedes lo ven y si usted lo ve, el mensaje del Evangelio del Maestro es un mensaje alentador y también nos dice que todos somos hermanos, o sea, Padre es uno. Amar a Dios sobre todas las cosas es considerar a Dios sobre todo, aún sobre nuestros dolores, sobre nuestros infortunios, sobre nuestros fracasos, derrotas, sobre aquellos deseos que no se han concretado. Es amar a Dios incondicionalmente sobre todas las cosas y sobre todos los deseos que podamos albergar en nuestra mente, en nuestro corazón. Y ese es un aprendizaje muy fuerte, porque la mayoría de los seres humanos a Dios no lo tiene como lo más prioritario en su vida. Lo tiene quizás cuando hay una urgencia, cuando hay una enfermedad, cuando hay un infortunio. Y es lamentable que no aprendamos a amar a Dios por la propia manifestación, por la bondad que ha expresado con nosotros. O sea, el hecho de crearnos como hijos suyos es algo, un regalo invaluable. Somos hijos de Dios. Tenemos la potestad de crear y aprender a crear en positivo. Y el principio número uno es ese. Estamos en un planeta propiamente de expiación, de pruebas, porque somos espíritus renegados, espíritus rebeldes, que hemos sido orgullosos y egoístas. Hemos sido orgullosos porque priorizamos nuestra vida en función de nosotros mismos. No lo priorizamos en función de lo que el Padre nos está invitando a aportar a nuestros semejantes. Entonces, puede ser algo complicado, delicado. Entonces, hay que reflexionar acerca de un día, una vida. Volvemos a nacer en el despertar y morimos al descansar, al dormir. Que no nos vayamos antes de hacer una reflexión o una intención. Recordando que la oración, por ejemplo, es un servicio. Ahorita estaba leyendo y me llamó la atención, desafortunadamente, y no es para alentarlo, en la noticia un sacerdote de 35 años de Italia, me parece que se quitó la vida. Y aparentemente trabajaba con jóvenes y parecía que todo estaba normal y estaba bien. Sin embargo, digo yo, obviamente ahí faltó una mano amiga, un confesor que fuera más amigo que confesor para que lo pudiera ayudar a este hermano, y faltó que él mismo de alguna forma buscara y también aceptara que todo tiene un porqué y un para qué, y que la vida continúa. Entonces, pues pedir también por aquellos hermanos que pues, se han retirado la existencia, aquellos que están en esas intenciones o con esos pensamientos, y bien se puede hacer una oración, por ejemplo, en la noche, si eso en el día llamó tu atención, como es mi caso. Me impactó mucho, vi la imagen de este joven y me llamó la atención poderosamente. Entonces, podemos hacer tanto bien en cada momento que la vida nos permite. ¿Vale? Muy Sí, bien. Pues gracias, gracias. José. ¿Alguien más quisiera compartir o comentar? Patti, creo que querías externar algo. Adelante. Sí, David.
Es que, ¿dónde puedo hacer mi servicio? ¿Dónde puedo colaborar? ¿En qué puedo si yo no sé? Mira, hay en todo momento puede uno aprovechar. El fin de semana estuve yo, mi hija se alivió de su bebé en el Seguro Social y me llamó la atención, todas las mujeres estaban con la misma bata, todas. Ahí no se les veía ni la ropa fina, ni nada, todas. Y había de todo nivel social. Y, y fue cuando lo que estaba haciendo ahorita también y que todavía confirmó la compañera, todas somos iguales y todas en el momento del dolor del parto, todas eran iguales. Pero me llamaba la atención que las otras tres camillas de las cuatro que éramos, nada más dos estábamos acompañando a nuestra hija, ¿no? Ujú. Y a mí se me ocurrió, fíjate, se me ocurrió, y yo dije, bueno, a lo mejor ahorita no llega nadie, pero al rato en la noche, pero volvió a pasar otro día, y me paré, y vi que estaba la del mero rinconcito, empecé y le dije, pero ya no le vi su pancita, pero no le veía su bebé. Y hola, ¿cómo estás? Tampoco con el morbo. Entonces, ya platicando y de dónde viene, le empecé a hacer plática y de ella misma salió y empezó a llorar. Me senté a un lado de ella y no pregunté porque no había nadie y la acompañé y lloró mucho y yo creo que en unos 10 minutos ya estaba sonriendo, ya estaba más tranquila y así. Más tarde me vine con la segunda, la acompañé, también platicamos, este, no sé, es que a lo mejor no iba la mamá, ya no está la mamá, no está una hermana. Vamos, yo lo que quería era acompañarlas en su soledad, porque hasta donde vi, sí se llegaron ahí y las dieron de alta, pero estaban solas, de hecho se fueron solas, ¿sí? Pues yo tengo la buena costumbre, te iba a decir mala, buena costumbre, yo luego me llevé mi aceitito por si se ofrecía y les empecé a hacer sus masajes en sus patitas y entre que lo platicábamos y uno piensa que al otro le dimos consuelo, pero en realidad, yo me sentía tan emocionada de estar a un lado de ellas en esos momentos. No sé qué haya pasado, pero a veces simplemente la compañía, ¿no? El estar ahí. Entonces, donde quiera de veras lo podemos hacer. Donde quiera lo podemos hacer. Nada más eso quería compartir. Sí, podemos en la oración pedir. Algunas veces se nos va la capacidad de ver dónde estamos llamados, pero si uno hace en oración, ayúdame a ver, a no dejar pasar la oportunidad para ser un instrumento de tu bondad, indudablemente que va a aparecer. Entonces, es cuestión de que uno decida qué quiere y qué prioridades pone en su vida, ¿no? Muy bien, ya estamos terminando. Vamos a continuar aquí. Dice que todos los hombres son iguales en la balanza divina, solo las virtudes los distinguen ante Dios. En el plano espiritual vamos a ver que parecieran todos iguales, pero los espíritus que han desarrollado, que han superado el orgullo y el egoísmo, son aquellos que se distinguen por su clareza, por su bondad y porque están constantemente sirviendo al prójimo, y para ellos es una dicha servir a los demás. Esos espíritus obviamente son más evolucionados en el sentido de que aprendieron la razón y la felicidad que se obtiene a través de dar un servicio, de entregarse por amor a los demás. Entonces dice, pobre criatura, eres madre y tus hijos sufren. Sientes frío y tienes hambre. Y tú acudes, doblada bajo el peso de tu cruz, a humillarte para conseguirles un pedazo de pan. Oh, yo me inclino ante ti, cuán noble y santa y grande eres a mis ojos. Aguarda y ruega. La felicidad aún no es de este mundo. A los pobres y oprimidos que confían en Él, Dios les concede el reino de los cielos.
Y tú, jovencita, pobre niña, entregada al trabajo y a las privaciones. Y esto podemos pensar que son nuestros hijos, aún nosotros mismos. ¿Por qué esos tristes pensamientos? Y esto creo que puede ser interesante porque todos hemos tenido momentos de tristeza, de depresión, de angustia, de desesperanza. Y lo mismo que se le aplica a la niña entregada al trabajo y a las privaciones. ¿Y por qué esos tristes pensamientos? ¿Por qué dudas, hombre o mujer de poca fe? ¿Por qué lloras y te lamentas como si no tuvieras a Dios como Padre? Que tu mirada piadosa y serena se eleve hacia Dios. Recuerda que Él da alimento a las avecillas. Ten confianza en Él que no te abandonará. Quizás estás en periodo de prueba, de experiencia, de expiación, o sea, un mal necesario para tu evolución, para un crecimiento mayor. Quizás no lo sepas y quizás no lo vas a saber, pero a ti te corresponde demostrar y confiar que el Padre es tu Padre y que de alguna forma es, es el camino, es aprender a amar al Padre sobre todas las cosas y más allá de las apariencias. Y a ti que la algarabía de las fiestas y los placeres del mundo agitan tu corazón, todavía te conmueven y te mueven los placeres de la tierra, las fiestas y el aparente placer que otorgan algunas cosas. Y no es que sea malo vivir en la tierra y disfrutar los pequeños placeres y las satisfacciones del buen vivir. Lo cierto es de que debemos vivir con alegría, con gratitud, pero aquellos que se desviven buscando las fiestas y los placeres y agitan su corazón, es decir, envuelven al corazón y lo atrapan, también quisieras tú adornar tu cabello con flores y mezclarte con los felices, entre comillas, de la tierra. Quizás pienses que podrías, como esas mujeres o hombres a los que ves pasar alegres y risueñas o risueños, ser rica también, o ser rico. O cállate, niña, niño. Si supieses cuántas lágrimas y dolores indescriptibles se ocultan bajo esos vestidos o ropa bordados, cuántos sollozos son ahogados por el ruido de esa alegre orquesta, de esa fiesta, de esa algarabía, preferirías tu humilde refugio y tu pobreza. Mantente puro, pura ante Dios, en cuestión de la cualidad del espíritu. Si no quieres que tu ángel de la guarda se eleve ante él con el rostro oculto bajo sus blancas alas y te deje con tus remordimientos, sin guía, sin amparo, en este mundo donde estarías perdida, perdido, mientras esperas tu castigo en el otro. Quizás es un poco fuerte, pero es cierto, todos estamos a prueba, todos enfrentamos situaciones. Lo que nos salva es realmente la confianza, la fe en el Padre, la entrega, pese a las apariencias y a las evidencias de la vida. Tenemos que ir un poco más allá y recordar que siempre tenemos un ángel de la guarda que nos acompaña, que aunque aquí dice que nos pudiera abandonar, realmente nosotros nos abandonamos o nos separamos de la vibración de ese espíritu. ¿Por qué? Porque Él nos puede estar dando pensamientos de aliciente, pensamientos de confianza, pensamientos de optimismo, y nosotros seguimos testarudos en pensamientos que nos denigran, que nos rebajan, que nos oscurecen nuestra alma. Entonces aquí lo vamos a dejar en la página 163 para en la siguiente continuar. En esta página y vosotros. Lo voy a marcar aquí para que quede, que quede, que no se me olvide. Bueno, queda una marca verde para la siguiente. Si alguien quisiera compartir o comentar, por favor, estamos terminando. Es una instrucción, como ustedes dicen, muy conocida, pero quizás se da uno cuenta de que en la experiencia en la vida, si somos capaces de sacar o extraer el bien de cada instrucción y vivirlo en el día a día, de interactuar con nuestro día, que yo les decía, un día es una vida y debemos de administrar ese día para tener un espacio para desarrollar nuestro cultivo eh, personal, el conocimiento, el autoconocimiento, pero también la interacción
en la práctica de la humildad, en la práctica de la caridad para con el prójimo. No nos pide mucho el Padre, es lo que nos pide. ¿Algún comentario? ¿Algún punto de vista? ¿Un comentario adicional? ¿Tema? Los invito a las personas que tuvieron algún detalle para llegar a tiempo, no dejen de revisar esta instrucción desde el principio, porque ha sido muy, muy valiosa, muy bonita. Entonces también pedirles en su oración que pidamos por aquello que nos mueve al corazón, que la atención nos llama, porque puede ser que el mismo Padre nos esté pidiendo que pidamos por el infortunio de nuestros semejantes. Eli, Sí, buenas noches. buenas noches. Perdón, No, no no hay pida perdón. posibilidad de poner el horario a las 8, ¿no, verdad? Es que a las 8 hay unos compañeros, hermanos, que están tomando el curso a las 8 en el otro grupo, en el otro canal. Entonces, por atención a ellos, se deja ese horario. Lo que pasa conmigo es que como que me acostumbré al de las 8 y eh, ya por eso luego entro, ya no entro porque se me pasa que es a las 7, ¿no? Los martes y los sábados sí es a las 8. Entonces, eso es lo que me está pasando, como que se me olvida que es a las 7, entonces, pero está bien, voy a tratar de Sí, ponerme a la... Sí, bueno, aunque yo sí. lo digo por aquellos que están tomando el otro curso a las 8 y de hecho por eso se hizo ese ajuste. También les recuerdo que tanto en SEDEC como en el canal de comunidades fraternas se les manda un recordatorio y ahí viene la hora normalmente. Entonces, hacer un poquito el esfuerzo, ¿vale? Muy bien, vamos a cerrar. Vamos a quietar nuestra mente, nuestro corazón. Vamos a centrar la atención en nuestra alma, representada por el corazón. Agradecemos a nuestro divino mentor, nuestro ángel de la guarda, que nos ha sostenido denodadamente en el plano físico, que nos ha dado esperanza y confianza en los momentos más deprimentes, en los momentos más angustiosos que hayamos vivido en esta vida y que podamos vivir. Agradecemos a ese divino mentor, divino hermano y divino maestro todo el trabajo y el esfuerzo que ha hecho por llevarnos a la comprensión, al despertar, al entendimiento de lo que el Padre desea para nosotros, que es aprender a hacer su voluntad y con ello aprender a ser felices verdaderamente. Recordamos que en este plano todo es impermanente, todo pasa y se va, tanto lo bueno como lo malo, pero las cualidades y las virtudes que hayamos sabido cultivar y desarrollar, esas son las que nos llevamos para la eternidad. Y todas las obras de bien que hagamos a nuestro prójimo, realmente nos las estamos haciendo a nosotros mismos. Divino Padre, Divino Mentor, Divino Maestro Jesús, ayúdanos a perseverar en nuestro empeño de querer ser canales de tu bondad infinita. Ayúdanos a perseverar y danos la oportunidad. Enséñanos a ver las oportunidades donde nos estás invitando para servir y ser canales de tu amor. Gracias, que así sea. Pues bueno, agradecemos a todos y nos vemos para la próxima. Que pasen excelente noche. Bendiciones. Gracias, buenas noches, un fuerte abrazo. Bendiciones para Buenas todas y noches. todos. Gracias. Hasta luego.